Señor, capítulo 8. Alabado sea el Santo. Habíamos quedado en el versículo 48. Aleluya. San Juan, capítulo 8, versículo 48. Leemos hasta el final, versículo 59, alternadamente. Tiene por título la preexistencia de Cristo. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Vemos, hermano, venimos viendo, ¿no es cierto?, que ya desde casi el comienzo, ¿no es cierto?, del ministerio de Cristo, siempre esa oposición, amén, y cada vez peor, ¿no es cierto?, de los religiosos, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Y qué tremendo, ¿no es cierto?, porque el Señor nunca, por más de oposición y cosas, ¿no es cierto?, nunca se cayó la boca, siempre le dijo la verdad, amén, y como que cada vez avanzaba más, pero una de las cosas que vemos es que él siempre trataba de hacerles ver que Él es Dios, amén, que no era un hombre más, ¿no es cierto?, sino que el Dios verdadero, amén, gloria al Señor, y ellos lo tomaban, ¿no es cierto?, como que el Señor estaba blasfemando, como que el Señor estaba delirando, como que el Señor estaba atribuyendo cosas que no eran. Pero el Señor, ¿no es cierto?, y que Dios nos ayude, hermanos, porque eso le puede pasar a cualquier hermano, ¿no es cierto?, siervo de Dios, sierva del Señor, amén, que aquellos que no creen o que menosprecian, ¿no es cierto?, le tiren abajo, ¿no es cierto?, gloria a Dios. Y uno, ¿no es cierto?, nunca puede negar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, amén, gloria al Señor, aleluya. Y terminamos viendo aquí en el versículo 46 y 47, ¿no es cierto?, que precioso el Señor, hermanos, como Él podía pararse delante de esa multitud que le acusaba y preguntarles: a ver, ¿de qué pecado me acusan? A ver, ¿vieron algo malo en mí? Amén. Nunca habían visto nada en Él, no había pecado en Él, ¿no es cierto? Que Dios nos ayuda a nosotros a tener tal vida delante del Señor, ¿no es cierto?, que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y termina declarando aquí en el versículo 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Y eso uno lo ve en las visitas, en las vidas, ¿no es cierto? Amén, el que es de Dios entiende, amén, hay algo especial, ¿no es cierto?, en el corazón, amén, que acepta la palabra del Señor, amén, gloria a Dios. Y acá, hermanos, el Señor sigue hablando de su deidad, amén, le sigue explicando, amén, aún él sabiendo, ¿no es cierto?, que no creían, su corazón estaba endurecido, ¿no es cierto?, había indiferencia, hacia él, había envidia,
había odio hacia la vida de Cristo, ¿no es cierto? Pero él aún así les explica, ¿no es cierto? Les habla, amén, de su, como dice acá el título, la preexistencia de Cristo. ¿Qué es preexistencia? Que existe desde antes, ¿no es cierto? Hablando de esto que Él es Dios, aunque esta palabra preexistencia no está en el texto bíblico, está en el título, pero es lo que da a entender, ¿no es cierto? Preexistencia que existe desde siempre, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces cuando ellos escuchan al Señor decirle, ¿no es cierto?, que ellos no podían escuchar la palabra de Dios porque no eran de Dios, ahí ellos se reaccionan, ¿no es cierto?, peor, ¿no? Porque le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y decirle samaritano a una persona era el peor insulto, ¿no es cierto?, que le podían dar. Amén. Decirle samaritano a alguien, hoy en día hay insultos, ¿no es cierto? Gloria al Señor, y los insultos duelen, amén. Pero decirle en aquel tiempo, decirle samaritano a una persona era lo peor que se podía decir. Se consideraban los samaritanos como que no eran judíos, como una raza idólatra, porque habíamos visto ya, amén, cuando hablamos de los samaritanos, que ellos no aceptaban toda la palabra de Dios, aceptaban solo el Pentateuco, tenían su templo aparte, ¿no es cierto?, y todas esas cosas. Entonces para ellos decirle samaritano era un insulto tremendo, ¿no? Y que tienes demonio, lo trataron, ¿no es cierto?, ¿de qué? De endemoniado, ¿no? Y no era la primera vez que le trataban de endemoniado al Señor. Ya cuando él hacía milagros en otras ocasiones, ¿no?, le decían que era por el poder de Belcebú, del príncipe de los demonios, que le hacía esas cosas. Aún su madre, dice, sus hermanos, amén, pensaron que estaba loco. Amén, así que eso no era novedad para el Señor. Pero él le responde, a ver, pero no toma en cuenta el insulto, no toma en cuenta que le dijeron samaritano. A ver, porque él anteriormente ya había estado en Samaria, muchos de los samaritanos habían creído, y qué lindo, hermanos, porque el Señor nos enseña a nosotros a no hacer distinción de personas. Que Dios nos ayude. Para él los samaritanos, los judíos y todos los gentiles para él eran almas que necesitaban del Señor, eran vidas que necesitaban la salvación. Amén. Ellos que creían, que decían que creían en Dios y que descendían de Dios, que era una descendencia, ¿no es cierto?, de Dios, los judíos, hacían esa distinción y odiaban a los que no eran judíos. Pero sin embargo el Señor, al ignorar ese insulto, ¿no es cierto?, nos enseña también que para Él no hace excepción de personas. Entonces y sabían que no era samaritano, porque sabían que era Galileo, ¿no es cierto? Pero el Señor ni se preocupa, ¿no es cierto?, en explicarle, no, que no soy samaritano, yo no nací en Samaria. No, porque para él eso no cabía, ¿no es cierto? No había por qué explicarlo. Ahora cuando le dicen, ¿no es cierto?, yo no tengo demonio, ahí sí, ¿no es cierto? Sí, no estoy en demonio, yo estoy en mis cabales, estoy hablando, yo soy Dios, ¿no es cierto? Estoy hablando de parte de Dios. Como que me dijeron, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y el Señor, hermano, nos dejó ejemplo de todas esas cosas, de esa autoridad, ¿no es cierto? Y de ese mantenerse fiel al Señor en medio de las acusaciones injustas del enemigo. Vamos a leer, por ejemplo, aquí en 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23, si alguien lo encuentra primero lo lee. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, gloria al Señor. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. ¿Cuánto ejemplo nos deja acá, no es cierto? Gloria al Señor, porque dice, el 21 dice así, ¿no? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Cuando dice dejándonos ejemplo, que sí que pasó antes. Amén, por esa situación nos dejó ejemplo a nosotros, para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, así que cuando lo acusaban siempre fue injustamente. Que cuando le maldecía no respondía con maldición, no respondía de la misma manera, ¿no? Cuando padecía no amenazaba, ya van a estar en el infierno y se van a quemar y allá van a gritar y se van a acordar. No decía nada de eso, ¿no es cierto? Aleluya. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y le daba su vida y pedía también misericordia, amén, por aquellos
que sin conocerle le hacían tantas cosas. Dice que Dios nos ayuda a nosotros, son cosas difíciles, pero si el Señor las pasó porque Él fue hombre, amén, dice que nos dejó ejemplo a nosotros, amén, gloria al Señor, aleluya. Y dice, vosotros me deshonráis, porque el Señor siempre buscó honrar al Padre, por eso dice, yo antes honro a mi Padre, amén, gloria a Dios. Pero qué tremendo, hermano, porque dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Amén. Y en el 1 Samuel 2:30 está el caso aquel, ¿no es cierto?, de aquel sacerdote, ¿cómo se llamaba? El sacerdote donde estaba Samuel, Elí. El sacerdote Elí, amén, que no disciplinaba a sus hijos, que lo dejaba hacer cualquier cosa, y Dios a través, ¿no es cierto?, de Samuel dice, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén, que Dios nos ayude, hermano. Y así estaba el Señor siempre buscó honrar al Padre, amén, y Dios le iba a honrar a Él, y le honraba a Él, porque Dios le honraba, amén, le honraba cuando Él oraba, ¿no es cierto?, sucedían los milagros, amén, y gloria, y así también, hermano, cuando nosotros nos dedicamos a honrar a Dios, de buscar la gloria de Dios, de honrar al Señor, el Señor se encarga de honrarnos de una o de otra manera, amén, respaldando la palabra, haciendo milagros, ¿no es cierto?, haciéndonos sentir que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, de cuántas maneras, ¿no es cierto?, el Señor honró al Señor, Dios, el Padre, ¿no es cierto?, honró al Hijo, y nosotros también, hermanos, cuando buscamos la honra de Dios, el Señor está con nosotros, amén, amén, gloria al Señor, respaldando, amén, gloria al Señor, respaldando la palabra, gloria a Dios, dando autoridad, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí como que el Señor iba avanzando en las verdades, amén, de lo que era Él. Gloria al Señor, no tuvo temor, ¿no?, de decir la verdad, amén, porque dice que guarda mi palabra nunca verá muerte. Solamente una persona que sepa que es Dios puede decir eso, que un ser humano puede decir que el que guarda su palabra no verá muerte, pero Jesús es Dios, y era el único que podía decir. Ahora ellos no aceptaban que él era Dios, amén, por eso ese odio, ¿no es cierto? El que guarda mi palabra nunca verá muerte, amén, gloria al Señor. Hay alguien que puede leer Apocalipsis 2:11. Aleluya, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y ellos, ¿no es cierto?, cuando el Señor dice acá nunca verá muerte, se referían a la muerte física. Amén, pero el Señor estaba diciendo nunca verá muerte, la muerte espiritual. ¿Qué sería la segunda muerte? El infierno. Amén, porque hay una muerte, ¿no es cierto?, que solamente no va a pasar el que sea partícipe del rapto. Amén. Pero está la muerte, ¿no es cierto?, física, que mueren los creyentes y mueren los incrédulos, ¿no es cierto?, pero lo peor, ¿no es cierto?, la muerte, la segunda muerte, la muerte espiritual, amén, cuando son arrojados al infierno. Aleluya, por eso el Señor le dice, ¿no es cierto?, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria al Señor, que Dios nos ayude, hermanos, amén. Gloria al Señor, que no tengamos temor si el Señor no viene antes, ¿no es cierto?, temor a esa muerte, porque la muerte, amén, para el Hijo de Dios es una puerta de entrada para algo glorioso. Por eso Pablo decía, amén, es muchísimo mejor partir y estar con Cristo, amén, que esta vida. Pero si en esta vida el Señor nos necesita para predicar su palabra, seguimos acá, pero es mucho mejor. Ahora, para llegar a ese mucho mejor, ¿no es cierto?, que tenemos que atravesar la muerte. Amén. Y no es fácil, ¿no es cierto? Hay dolor, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Pero siempre uno tiene que tener la mentalidad, hermano. Nunca, como hijos de Dios, debemos tener terror a la muerte, ¿no es cierto? Temor a la muerte. Amén. No buscarla, ¿no es cierto? Pero saber que es la puerta de entrada a algo muchísimo mejor. Amén. Que no va a terminar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso el Señor le dice, ¿no es cierto?, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca va a ser condenado, amén, porque guarda su palabra. Pero ellos entendían, ¿no es cierto?, que se estaba refiriendo a la muerte física. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, ahora sí,
estás endemoniado, estás hablando fuera de sí, ¿no? Ahora conocemos que tienes demonio. Y comienzan a pensar, ¿no? Este se piensa que es más que Abraham, que los profetas. No, porque dice, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Como diciendo, si Abraham nunca prometió tal cosa, si los profetas nunca dijeron tal cosa, ¿y tú te atreves a decir eso? ¿Pero por qué se atrevía el Señor a decir eso? A prometer que el que guardaba su palabra nunca vería la muerte. Porque es Dios. Amén. Porque es Dios. Por eso Abraham no lo dijo, porque era un hombre, ¿no es cierto? Los profetas también eran hombres. Amén. Aleluya, que se ponía en las manos del Señor. Pero el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Por eso él podía decir, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y sigue, ¿no es cierto?, con su discusión. ¿No es decir, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Qué te pensás que sos vos? Diciéndole así, digo, qué falta, ¿no es cierto?, de reverencia, de respeto, ¿no? Digo, qué tremendo, ¿no es cierto? Porque esa gente en algún momento se habrá dado cuenta, ¿no es cierto?, de lo que hacía. Pero hermano, uno no se puede asombrar de esto, porque hoy día también hay gente así, ¿amén? Que cambian todo, que discuten todo, que rechazan al Hijo de Dios. La incredulidad. Y la incredulidad, amén. Respondió Jesús, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es decir, que él no buscaba su gloria propia, pero sabía, como conociendo la palabra y conociendo a Dios, como dijimos, ¿no es cierto?, que Dios dijo, yo honro a los que me honran. Amén. Entonces él no buscaba la honra propia, porque sabía que Dios le iba a honrar, porque él estaba honrando a Dios. Y que Dios nos ayude, hermano, amén, gloria a Dios, a honrar siempre al Señor. Amén, aunque parezca que nos dejan solos, aunque parezca que nadie entienda, aunque parezca que no vale la pena, honrar a Dios, honrar, porque Dios se va a encargar de honrarnos. En el momento menos pensado, en el momento que parece que no esperamos esa recompensa, el Señor se encarga de honrar. Amén, a aquellos que le sirven. Gloria al Señor. Y realmente, ¿no es cierto?, Dios quería que se honrara al Hijo, ¿no es cierto? Porque dice que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ellos pensaban que estaban honrando a Dios y que deshonraban a Jesús porque Jesús se hacía Dios. Pero Dios quería, ¿no es cierto?, porque el que cree en el Hijo lo está honrando. Amén. Cuando los que creían en el Hijo le estaban honrando. Alguien que puede ir a Apocalipsis 5, 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, y sea el poder por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Ahí, ¿no es cierto?, vemos que Dios honra al Hijo y Dios quiere que se glorifique al Hijo. Amén, gloria al Señor. Y Jesús le sigue diciendo a esos incrédulos, amén, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Y aquel que conoce al Señor, guarda su palabra. Amén. Amén. Gloria. ¿Y cuántos hoy se jactan? ¿No? Dicen, hijo, soy cristiano, voy a la iglesia, hago tal cosa, creo en el Señor. Amén. Pero no guardan su palabra. Y acá el Señor dice que el que le ama, guarda su palabra. El que dice que conoce a Dios, como dice Juan, ¿no es cierto? El que dice que conoce a Dios debe andar como él anduvo. Amén. Gloria al Señor. Abraham dice, ahora este versículo acá es tremendo, hermano. Dice, Abraham vuestro padre, que ya había muerto hacía miles de años, ¿no es cierto? Cientos de años. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio el día del Señor? Yo pienso que cuando dice había de ver mi día, pienso que se refiere que Abraham tuvo una visión, ¿no es cierto?,
del día que Jesús va a entregar su vida en la cruz del Calvario por la humanidad. Pienso que será ese día. Ahora, ¿cuándo vio Abraham ese día? ¿Qué piensan ustedes? O de repente es algo que no está registrado en la palabra. Pero muchas veces a Abraham se le aparecía el Señor. En las teofanías que se dice, ¿no es cierto? Cuando Abraham estaba en su tienda, le aparecieron aquellos 3 ángeles, uno era el Señor. Y cuando habla ahí el ángel de Jehová, se refiere a Cristo. Es decir, que Abraham en algún momento, amén, en el cielo, amén, porque vieron que allí en la parábola o en ese relato del rico y Lázaro, Abraham estaba, ¿no es cierto?, en la parte, lo que sería el cielo, ¿no es cierto?, la parte de los salvos. Amén, gloria al Señor. Y Abraham allí conocía al Señor. Y de alguna manera vio, ¿no es cierto?, si una visión o qué, hermano, pero vio aquel día, ¿no es cierto?, porque Abraham murió viendo a la humanidad perdida, viendo que la gente no obedecía a Dios, ¿no es cierto?, todavía tampoco, sí, hermana Fabiana. Capaz también cuando fue a ofrecer a Isaac, que Dios le pidió ese sacrificio y se proveyó de un carnero. Amén, amén, tal vez ahí puede ser, ¿no es cierto? Amén, porque Dios proveerá. Gloria al Señor. De repente fue ahí, ¿no es cierto?, que Abraham tuvo esa visión que un día, amén, Dios iba a entregar a su hijo a morir por los pecados del mundo. No sé, son cosas, ¿no es cierto?, que nos dejan, amén, pensando cuándo fue eso, ¿no es cierto? Pero Jesús lo dijo, amén, Abraham, amén, y vuestro padre, ustedes que llaman padre, Abraham, ¿no es cierto?, se gozó de que había de ver bien. Y lo vio y se gozó, lo vuelve a repetir, ¿no? Y ellos, hermanos, se influencian. Digo, qué tremendo cuando está la maldad en el corazón, cuando está la dureza, cuando no da lugar al arrepentimiento, a buscar al Señor, ¿no es cierto? Parece que se endurecen más. Y uno conoce gente, ¿no es cierto?, que parece que cada día se endurecen más. Bendito Dios. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, empezaron a sacar la cuenta, ¿no es cierto? No tiene 50 años y has visto a Abraham, que murió hace cientos de años. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué quería decir allí? Ya existía, ya el Señor, ese yo soy, amén, habla de su existencia eterna. Y antes que Abraham fuese, en un momento de la vida que Abraham nació, yo ya era. Eso es lo que le quiere decir. Yo soy Dios. Amén. Aleluya. Entonces ahí como que no aguantaron más, ¿no es cierto?, esa revelación que ellos tanto rechazaban. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Como que hay como una contradicción. Y hermano, y esto es como un milagro, ¿no es cierto? Y varias veces se vio, a Nazaret también se vio, tomaron piedras y él se esconde, ¿no es cierto? Pero de repente como que quedan velados. ¿No? Uno entiende una cosa así, ¿qué? ¿No es cierto? Porque ¿cómo puede ser que agarran piedras para apedrearlo, con la intención de apedrearlo, de matarlo? Y el Señor en primer momento se esconde, pero después se levanta, ¿no es cierto?, sale del lugar que estaba allí y pasa por el medio de ellos y se va. No le hacen nada. A mí quedaron endurecidos, quedaron embobados allí, ¿no es cierto?, sin hacer nada, tal vez mirándolo, y capaz después pasó el tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo dejamos escapar? ¿No? Y ahora me he empezado a razonar, pero qué tremendo, ¿cómo lo dejamos escapar? ¿Qué estábamos haciendo? Pero fue el Señor, esto fue un milagro, amén, amén, que allí pasó, nosotros que quedaron, amén, como aquella vez, ¿no es cierto?, como estaba Saúl persiguiendo a David, ¿no es cierto?, y un gran sueño ese que se apoderó, y ahí fue, le sacaron la lanza y tantas cosas, ¿no es cierto?, pero después de lo que son, ¿cómo puede ser que nos dormimos todos? Y acá también, ¿cómo puede ser? Pasada delante de nosotros quedamos aquí embobados, ¿no? Pero fue, ¿no es cierto?, un milagro, amén, del Señor, amén, gloria al Señor. Y ¿por qué también? Aunque no lo dice acá, pero podríamos agregarlo nosotros, porque aún no había llegado su hora. Porque en otros momentos, ¿no es cierto?, fueron con armas, con palos, y ahí sí le prendieron, pero ahí sí había llegado su hora. Acá todavía no había llegado, amén, faltarían
faltaban unos meses, porque esto acá había terminado la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? Que era más o menos septiembre, octubre, y en la próxima Pascua, amén, el Señor iba a dar su vida. Faltaban unos meses todavía, amén, para que ahí sí, ¿no es cierto?, le iban a prender. ¿Alguien, hermano, quiere aportar algo de este pasaje? Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso. Vamos a pasar entonces al capítulo 9. Bendito Señor. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Leemos alternadamente. Capítulo 9 tiene por título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escurrió tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Gloria a Dios. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sale de allí, vio que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, ese dominio propio que tenía el Señor, porque si a nosotros hubiese acontecido y nos hubiesen dicho todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos afecta, ¿no? Y hay cosas, ¿no es cierto?, que uno tiene que ver la fortaleza del Señor, amén, y seguir como que si nada pasara, aunque después vayamos a nuestro hogar, ¿no es cierto?, y allí, ¿no es cierto?, arrodillado, pidiéndole clemencia al Señor, misericordia, derramando lágrimas, ¿no es cierto?, pidiendo que Él quite todo aquello que nos ha herido, ¿no es cierto?, pero en el momento que Él estaba allí, ¿no es cierto?, porque dice, al pasar Jesús como que salió de allí, de ese lugar, de ese momento difícil, y va pasando y ve a un hombre ciego de nacimiento. Gloria al Señor. Y se ve que, ¿no es cierto?, al pasar allí, ve a ese hombre, los ciegos, en aquel tiempo no había pensión, no había nada, ¿no es cierto?, tenían que vivir de la caridad de la gente, y allí lo ponían para que pidiera, ¿no es cierto?, pero seguramente Jesús con sus discípulos le vieron, y alguien que tal vez lo conocía, porque tal vez había una persona conocida allí, que siempre estaba en ese lugar, habrá dicho: así pobre, nació ciego, ya nació así, porque Jesús supo, ¿no es cierto?, que había nacido, que era ciego de nacimiento. Y qué tremendo, hermanos, ¿no?, porque lo que es la reacción de los discípulos y lo que es el Señor, ¿no? Porque los discípulos fueron enseguida le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Siempre buscando la razón, ¿por qué le está pasando eso? Y Jesús no iba a escarbar, ¿no es cierto?, si había una razón para que estuviera de esa manera, en esa situación. Jesús fue al problema, y que Dios nos ayude a nosotros también, ir al problema. ¿No? Ir a la necesidad de la persona, no buscar el origen, porque tantas cosas pueden ser consecuencia, amén, de cómo está la persona. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la mentalidad que si está así, algo hizo. Si está en esa situación, algún castigo, ¿no es cierto?, está padeciendo por lo que hizo, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad. Pero miren la pregunta, ¿no?, ¿qué hacen los
discípulos y se le preguntan a Jesús, Rabí, el maestro, ¿no es cierto? ¿Qué pecó? ¿Este o sus padres para que haya sido ciego? Si había sido ciego, entonces ¿cuándo pecó? ¿Cuando estaba en el vientre de la madre? Porque si nació ciego, ¿quién pecó? ¿Este, él o sus padres? ¿O era consecuencia del pecado de sus padres? Y hermano, esas son cosas que quedan de... ¿Vieron esas cosas que a veces vienen de nuestros antepasados? Que mi abuela tenía la costumbre de esto, que mi padre, que el abuelo, ¿no es cierto? Y queda como ese enredo. Estamos en el Señor, pero nos queda ese enredo de tradiciones o de... ¿Cómo se le dice eso cuando uno tiene esas creencias así? Superstición. ¿Cómo superstición? Porque nosotros sabemos, no lo hemos visto, que este pueblo de Israel había pasado por muchas civilizaciones distintas, ¿no? Y cada civilización estuvo años gobernándolo y dejaba su influencia en la cultura. Unos pensamos una cosa, otros otra. Entonces esas cosas, y a veces uno está con los hermanos y tiene ahí esa superstición, esas cosas, están en Cristo, son libres, pero todavía, ay, que allá hay un curandero, yo ni paso para allí, porque se consigue la foto y la ropa. ¿Y qué te va a hacer si esto cristiano? Si estás lavado por la sangre de Cristo. Pero son cosas, ¿no es cierto?, que como que quedan. No sé si alguno en este momento tiene idea de otras cosas, de esas supersticiones, ¿no? Ay, tengo que viajar, pero hoy es martes 13, no, dejo por lo día, ¿no? Porque viene eso que es malo, ¿no es cierto? Siempre. Martes 13 no te cases ni te embarques, se pasa un gato negro, hermano, que abajo la escalera no pasa. Esas cosas, y a veces son cristianos y están todavía esas cosas. Y estos también, estos que eran seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Los discípulos, había ideas, porque dice que los griegos habían dejado su cultura, sus supersticiones, que los niños podían pecar aún desde el vientre de la madre. Y algunos judíos seguían con esa idea. Otros, ¿no es cierto?, se guiaban por la palabra del Antiguo Testamento y decía que la maldición, ¿no es cierto?, el pecado de los padres seguía hasta la tercera y cuarta generación, pero después el Señor lo dijo a través de Jeremías, ¿no?, cuando decían los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. No será así, el alma que pecare, esa morirá. Pero les quedaba, ¿no es cierto?, esa idea, ¿no es cierto?, los padres habían cometido un pecado y bueno, y tuvieron la consecuencia, ¿no? Y tantas cosas así, ¿no es cierto? Yo pensaba, es como a veces la cultura nuestra queda, ¿no es cierto? Y uno tiene que pedir al Señor, Señor, hazme libre, no tener temor, ¿no? Por allí pusieron una cruz de sal o aceite, tierno, ¡ay, qué tremendo!, ¿no? Y voy a llamar al pastor para que saquen la maldición de esta casa. Pero si somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, no tenemos que temer, pero quedan eso, ¿no es cierto?, esas supersticiones y cosas que antes gobernaban nuestra vida cuando estábamos sin Cristo, pero ahora tenemos a Cristo. Amén. Tenemos temor de algo, le decimos, Señor, cubre con tu sangre, guárdame, líbrame. Amén, somos hijos de Dios, no hay agüero, dice, contra los hijos de Dios. Amén, aunque alguien quiera maldecirlo, ¿no es cierto?, no hay nada que pueda hacer nada contra los hijos del Señor. Amén, gloria a Dios. Y acá esto le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciegos? ¿Algún pecado grande hay? ¿Pecó este en el vientre de la madre cuando estaba un embrión allí? ¿O los padres cometieron un pecado? Y cuando el Señor le dice, no es que pecó este ni sus padres, no quiere decir que ellos eran santos. El Señor dice, no es que pecó este ni sus padres, es que no era consecuencia de un pecado grave. Amén, porque pecadores eran. Aún el ciego, que había nacido ciego, era pecador. Amén, porque aunque no veía, podía pecar con sus miembros, con otra parte de su cuerpo, con su pensamiento, ¿no es cierto? Los padres también eran pecadores. Amén, pero no era, esa ceguera no era consecuencia de un pecado, como puede, porque hay enfermedades, ¿no es cierto?, que son consecuencia de un pecado. Hay, pero en este caso no era así. Por ejemplo, una enfermedad es SIDA. ¿Consecuencia de qué es? Del pecado, ¿no es cierto? La cirrosis. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, por la bebida.
Y hay cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que son consecuencias del pecado. Pero en este caso no era así. Amén. Cuando le preguntan, Jesús respondió al versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. En ese caso, él había nacido así, ciego, pero Dios tenía un propósito. Amén. Dios tenía un propósito, porque a través de esa sanidad Dios se iba a glorificar. ¿Y cuántos iban a creer en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice en el versículo 4, Jesús le dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, el Padre, ¿no es cierto?, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Acá se está abriendo, cuando habla del día y habla de la noche, se refiere al día a la vida. La noche, la muerte. Amén. Mientras él vivía, podía hacer las obras de Dios. Iba a llegar el momento de la muerte que ya no podía hacer. Eso también es para nosotros. Amén. Aleluya. Glorificar a Dios, hacer la obra de Dios mientras haya vida. Amén. Porque después de muerto no podemos hacer nada. Pero esto también, hermanos, lo podemos aplicar a distintas oportunidades que tenemos. Amén. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que aprovecharlas en el momento porque después se pasan. Una de las cosas es la edad. Amén. Hay que aprovechar a servir al Señor cuando se es joven, amén, mientras se puede, porque después, por más que quiera hacerlo, la edad o la enfermedad no me lo va a permitir. Y por más que me lamente, no puedo volver atrás. ¿Y cuántos hay que dicen, ay, si yo tuviera tu salud? Pero ¿y cuando tuvo la salud? ¿Lo hizo? Entonces digo que Dios ayude a los jóvenes, ¿no es cierto?, a aprovechar es lo más maravilloso que hay, ¿no es cierto?, servir al Señor, darle la fuerza, lo mejor de la vida al Señor, amén, gloria al Señor, aleluya. Cuando se es joven, ¿no es cierto?, también con más edad se puede servir al Señor, pero no es lo mismo. Cuando se es joven se puede ir en bicicleta, ahora los mayores nos subimos en bicicleta, ¿no es cierto?, o se rompe la bicicleta y nos rompemos nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Cuando era joven, ¿no es cierto?, en cualquier lugar, un rinconcito, nos tiramos una mantita y ahí dormíamos. Ahora si nos acostamos en el suelo nos tienen que levantar con un pinche. Y así, ¿no es cierto?, tanta cosa, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Cuando se está sano, amén, aprovechar, amén, servir al Señor mientras el día dure, mientras está sano. Amén, porque no sabe lo que va a pasar. ¿Cuántos hay, hermanos? Amén, gloria al Señor, que piensan, ¿no es cierto?, que los años van a venir, que vamos a tener la misma fortaleza. Y no es así. ¿Cuántos hay que dicen, ay, cuando me jubile, ahí sí que voy a disfrutar? Después no alcanza la jubilación para comprar remedios. Porque pasa así. Bendito Dios. Que Dios nos ayude. Cuando son jóvenes, yo el trabajo y mi licencia la tengo que disfrutar. Y se van todas licencias, y agarran para la City, agarran para las cataratas, y son dueños de hacerlo. Pero cuando pasan los años, y se vienen las enfermedades, y se vienen los problemas, y las imposibilidades hasta de congregarnos, y después demandamos a los demás. Pero cuando pudimos hacerlo, no lo hicimos. Porque Dios honra a los que le honran. Amén, alabado Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. ¿Cuántas cosas, ¿no es cierto? Tantas cosas hay que es el día. Y que la noche puede venir y puede impedirnos. ¿Qué otra cosa puede ser? La libertad política. Hoy tenemos libertad política. Nosotros podemos reunirnos a la hora que sea. Cualquiera puede decir, me consigo la llave a las 4 de la mañana y me voy a orar al templo. Nadie le va a decir nada. Me dan la llave que a las 6 voy a ir al templo. Nadie le va a decir nada. A la hora que sea puede venir. Puede hacer los cultos, ¿no es cierto?, al aire libre. Tenemos libertad, pero no sabemos hasta cuándo puede durar esa libertad. Amén. Entonces hay que aprovecharla. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Porque hay lugares que no se puede hacer. Me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando el mundo empezó a resurgir un tipo de política contraria, ¿no es cierto?, a la religión, a Dios, ¿no es cierto? Y decían, los templos los vamos a convertir en hospitales, y esto y lo otro, ¿no es cierto? Y lo hacen, lo han hecho en otros lugares. Y que la noche que llegó, pero tuvieron días para hacerlo. ¿Alguien está pensando en alguna otra
cosas que uno puede aplicar, ¿no es cierto?, como el día y la noche, cuando se puede hacer, dijimos, ¿no es cierto?, de la edad, la salud, ¿qué más? La memoria. Amén. La memoria. ¿Cuánto no valoramos eso y pensamos que siempre vamos a estar tan lúcidos como cuando teníamos 20, 30 años? Y a veces no es así. Y tenemos que aprovechar. Amén. Porque después, aunque el cuerpo esté aparentemente bien, pero si lo falla la memoria, hermano, no se puede hacer nada. Llegó la noche. Y tantas otras cosas. ¿Alguien piensa en alguna otra? ¿Quiere aportar? Gloria a Dios. Santo eres. Aleluya. La vista. La vista. A veces también ponemos no leer la Biblia. Amén. Si yo tuviera la vista para poder leer la Biblia. ¿Cuántos hay así, no es cierto? No puedo leer, pero cuando tenía la vista, ¿leía? Alabado Dios. ¿Qué más? Sí, hermano Alberto. Por consecuencia, cuando me dediqué a hacer más horas para poder sustentar más el hogar, pero fue al contrario, fue peor porque después me enfermé y no aproveché lo que tenía que aprovechar y lo aprendí. Pero hoy en día tengo que lidiar y bueno, pero darle gloria al Señor. Amén. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Pero ¿cuánto más podía haber hecho para el Señor en aquel tiempo? ¿No es cierto? Sí, el hermano Alberto dice... A ver, el hermano Alberto diga más fuerte. Bueno. Alabado Dios. Digo, pues, Aleluya. Que yo quería decir que por consecuencia de cuando yo trabajaba y estando en los caminos del Señor de repente me dediqué a hacer más horas extra y a dedicarme más a trabajar que a hacer lo que el Señor me estaba demandando. Y entonces por consecuencia, bueno, me enfermé y después ahora tengo que lidiar con la enfermedad, pero también servir al Señor, pero darle gracias al Señor por la misericordia que tuvo de mí, que no padecía así, porque por la enfermedad que tengo, la verdad no podría haber hecho nada, pero gracias al Señor me da la fuerza para servir al Señor. Amén. Pero he aprendido la lección. Amén. Gracias a Dios por su misericordia, porque si el hermano siguiera, ¿no es cierto?, que estuviera vivo, pero con esa enfermedad, ¿no es cierto?, con un tubo de oxígeno, con tantas cosas, ¿no es cierto?, no podía hacer lo que lo está haciendo. Gracias a Dios por su misericordia. Pero por la misericordia de Dios no es uno que esté diciendo, ay, cuando yo podía, o si ahora no estuviera lidiando con este tubo de oxígeno, o lo que sea, ¿no es cierto? Gracias a Dios, pero ¿cuántos hay así, hermano? Amén. Gloria a Dios, que no aprovechan el día. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Alabado Dios. Bendito Dios. ¿Cuántas cosas? Y después me siento el recuerdo, ¿no? Y ahora nadie me visita, y ahora esto, ¿no? Pero cuando podían hacerlo, ¿no es cierto?, no fueron fieles al Señor. Nunca dedicaron un día de ayuno al Señor, de oración, nunca fueron fieles en congregar, ¿no? Y ahora que no pueden, no porque yo no puedo, porque mi salud no me permite, pero cuando podías, ¿lo hacías? Y Dios no es injusto, eso es lo que uno siempre tiene que pensar. Dios no Alabado es injusto. Dios. Amén. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y nosotros también, hermanos. Amén. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aprovechar las oportunidades. Amén. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así como Jesús lo dijo, nosotros también, hermanos. Amén. Tenemos que ser luz en este mundo. Dicho esto, después que les explicó, les habló, ¿no es cierto? Dice yo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo no sé lo que haría, el ciego no veía nada, ¿no? El ciego lo que había escuchado, un burbullo y que Jesús andaba por allí, y ahí viene Jesús, no sé, que había escuchado algo, ¿no? Pero una de las cosas que vemos también como es la misericordia tan grande de Dios, porque algunos ciegos escuchaban de Jesús y decían, Jesús, hijo de David, ayúdame. Este no lo llamó. No sé si no se dio cuenta que era Jesús, no, pero Jesús fue a él. Amén, la misericordia del Señor, el Señor fue a él. Amén. ¿Y cuántos sabemos? Es decir, que no buscamos al Señor,
pero el Señor viene. Amén, a Amén, nosotros. aleluya. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y yo pienso, hermanos, cómo estaría la cara de aquellos que estaban viendo que el Señor escupe en la tierra. Y ahí, ¿no es cierto?, forma un poquito de barro, porque el lodo es barro, ¿no es cierto?, con su saliva y la tierra del lugar, y toma de eso y unta los ojos del ciego. El Señor, ¿no es cierto?, lo hizo de muchas maneras. Él podía haber dicho, recibe la vista, podía haber dicho tantas otras cosas, ¿no es cierto?, pero a Él se le pareció así, hacerlo así. No, eso es tan sencillo, ¿no es cierto? Y dice que la predicación es locura, amén. Pero agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Algunos dicen, hermano, como el hombre fue formado del polvo de la tierra, algunos dicen que el Señor hizo eso para completar la obra, ¿no es cierto? Algo le faltó, ¿no es cierto? No sé qué le puede haber faltado allí en su vista, ¿no? Algo le faltó. Dicen algunos estudiosos, ¿no es cierto?, que allí el Señor al hacer eso estaba completando, amén, la obra de la creación en esa vida, en la vista de ese cielo. Gloria al Señor. La cuestión que el Señor hizo así: escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, vea, hasta ahí él era ciego, él no veía. No sé cuando el Señor le puso eso, no sé si se enteró lo que era, ¿no es cierto? Pero dice que el Señor le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El estanque de Siloé era como una gran piscina que había dentro de la ciudad de Jerusalén, donde se reservaba agua. Eso estaba hecho desde el tiempo de Ezequías. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Dice que amaba la agricultura, que inventaba máquinas. Era un rey, ¿no es cierto?, que le gustaba el progreso de su pueblo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y cuando el rey Ezequías estaba amenazado, no solamente el rey, sino todo su pueblo, ¿no es cierto?, amenazado por Sennacherib, que ya Sennacherib, el rey de Asiria, había conquistado el reino del norte y estaba amenazando, ¿se acuerda? Amén, cuando amenazaba y mandaba cartas. Y el rey Ezequías fue al templo con las cartas y las mostró. Y decía, Señor, mira, cómo estos blasfeman. Y dice, pero seguro tiene razón. ¿Cómo no iban a conquistar aquellas naciones si ellos tienen dioses que son de madera y de barro? Pero tú eres el Dios verdadero, tú nos vas a defender. Y el Señor nos defendió allí, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero hasta ahí, ¿no es cierto?, estaba la amenaza. Pero Ezequías, ¿no es cierto?, orando a Dios y actuando. Orando y actuando. Amén. No era Señor, guárdame y líbrame, sino haciendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben qué hizo? De un estanque que estaba fuera de Jerusalén, que se llamaba los manantiales de Gijón. Manantial de Gijón. Allí, con sus obreros, con su gente, hicieron un acueducto subterráneo. Para aquel tiempo nosotros un avance tremendo. Del manantial, un acueducto. ¿Tienen lo que es un acueducto? Es algo que lleva, es un canal, ¿no es cierto?, que lleva agua, acueducto. Conduce el agua. De los manantiales allá de Gijón, amén, un acueducto subterráneo, amén, que pasaba por abajo de los muros de Jerusalén y llenaba el estanque de Siloé. ¿Para qué? Por si venía el enemigo. ¿Qué hacían los enemigos cuando rodeaban una ciudad? Cortaban los suministros de agua. Entonces él dijo, no podemos permitir que el pueblo se me muera de sed, que no tenga agua. Entonces él hizo todo eso, inventó. Pues yo le digo, orando y actuando, por las dudas, por si acaso. Como nos enseña el Señor que tenemos que ser prevenidos. Amén. Y allí, ¿no es cierto?, hizo ese acueducto subterráneo. Si era subterráneo, que venía de afuera, no se daba cuenta, ¿no? Amén. Y llevaba el agua, pasaba por los muros y allí construyeron una tremenda piscina, un estanque, ¿no es cierto?, y allí almacenarán, por las dudas, por si acaso. Amén. Por si acaso el enemigo venía, la ciudad no iba a perecer por falta de agua. Y allí ese estanque quedó. Amén, gloria al Señor. Y después ahora lo han descubierto, ¿no? Han desenterrado ese lugar.
Gloria al Señor. Dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y la palabra Siloé significa enviado. ¿Por qué? Porque el agua era enviada, amén, de los manantiales allí. Pero Jesús era el enviado, amén, porque Jesús es el enviado, el Mesías, el enviado, amén, tenía todo, ¿no es cierto?, un significado, ¿no? Y entonces el ciego lo que hizo fue obedecer. Eso fue lo que tremendo, hermano, la obediencia. Amén. Él fue, yo sé, alguien lo acompañó porque si era ciego, y yo he visto una foto, no sé si ahora porque antes se enterado, pero como que hay una escalera. No sé si ahora es así, y antes no había escalera, pero no era fácil para un ciego conducirse solo. Pero la cuestión es que él fue, amén, se lavó en esas aguas del estanque, amén, aleluya, y regresó viendo su vista, amén, fue restaurada, recibió la vista. Ahora, él nunca lo vio a Jesús, porque cuando Jesús le entró los ojos, él se daba ciego. Cuando él vuelve, ya Jesús no estaba allí. Y dice, pero yo pienso, hermanos, que él pensaría, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este? Y tal vez, ¿no es cierto?, como todo judío que conocía la palabra, él sabía que había un salmo que decía, abrirá los ojos a los ciegos. Él sabía que el profeta Isaías había dicho que iba a abrir los ojos a los ciegos. Yo pienso que todo eso vendría. ¿Quién iba a abrir los ojos a los ciegos sino solamente el enviado, no? Bendito Dios. Y dice en el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Ahora, ¿qué entienden ustedes cuando leen acá? ¿A dónde fue el primer lugar que él fue? Se dice los vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? A su casa. Fue a la casa, fue a la vecina de los padres. Papá, mamá, estoy viendo. Además era total, porque uno se imagina, ¿no es cierto? Uno ve una persona ciega, el semblante le cambia, ¿no es cierto? Tiene un rostro triste, va vacilante, tantas cosas, ¿no es cierto? Va con temor de tropezar, una persona ciega. Y lo ven, ¿no es cierto?, caminando, uno se imagina alegremente, tal vez saltando, llega corriendo a la casa, no se choca nada, amén, a contarle al padre, a la madre, porque si los vecinos lo vieron, porque fue a la casa, amén. Y era él, pero era distinto. Y se empiezan a preguntar entre los vecinos, los conocidos, y decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? ¿Parece tan parecido? Y uno decía, ¿él es? Sí. Y otro decía, se parece. Y él decía, yo soy el que estaba ciego, el que me sentaba, el que mendigaba, soy yo. Qué maravilloso, hermano. Bendito. Y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre, ¿por qué dijo aquel hombre? Por la voz, ¿no? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Y digo, qué sencillas son las cosas cuando hay obediencia. Qué complicadas son las cosas cuando vacilamos, cuando damos vueltas, cuando complicamos por situaciones, ¿no es cierto? Y cosas, y la complicamos, y le buscamos la vuelta, y allá y acá. Pero qué sencilla es la obediencia. Dejar de lado, olvidar, perdonar, ¿no es cierto? Tanta cosa, ¿no es cierto? Para que las cosas se hagan más fáciles. Porque esta vida es difícil, hermano, es difícil todo. Y si nosotros todavía la complicamos, porque yo soy así, porque me gusta esto, porque quiero buscarle siempre el origen de las cosas, y por qué dijo esto, y por qué dijo lo otro, y que me envolvió allá, y que me perturbó, y a dónde la complicamos tanto. Pero qué lindo, qué fácil se nos hace todo cuando hay obediencia. Qué fácil se le hizo a este hombre, ¿no es cierto?, recibir el milagro porque obedeció, ¿no? Porque como que fue una cosa seguida de la otra, ¿no? Me dijo, ve al Siloé, fui. Me dijo, lávate, me lavé. Y fui y me lavé. Y recibí la vista. Oh, qué tremendo, ¿no? Entonces le dije, ¿y dónde está él? Y él dijo, no sé. Sí, señor, no lo vio más después, ¿no? Se desapareció. Pero vamos a ver que es, aunque él dijo, no sé, Jesús sí sabía. Amén. Amén. Gloria al Señor.